Entra por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza. Saludos amigos y hermanos que se conectan en este momento con nuestro programa Voz de Eternidad, su programa de todos los martes. Y le damos las gracias al Ministerio Radial Kadosh, un ministerio bajo la unción del Espíritu Santo que transmite y hace posible que estas enseñanzas, estas prédicas lleguen a usted. Y ahora quiero invitarlos, ya que se están conectando, a que saquen sus Biblias, saquen sus libretas para tomar notas y llame a un amigo, llame a un hermano, llame a alguien y dígale, conéctate, que vamos a estar sentados alrededor de la palabra en esta noche, en este día, donde quiera que te encuentres, a la hora que estés mirando este programa, vas a ser edificado, porque la palabra de Dios edifica. Pero vamos a comenzar entregándole este programa al Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre porque solamente tú eres digno. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Venimos ante tu presencia a través de la sangre de tu Hijo Yeshua de Nazaret, Jesucristo, el Cordero de Gloria, el que murió, resucitó y está sentado a la diestra tuya, el que vino a redimirnos, Señor, a libertarnos del pecado y de la muerte. En el nombre de Él venimos, Señor, y entregamos este programa, entregamos este estudio y todo lo que aquí se hable para que esté sometido a tu voluntad. Gracias, Padre, por enviar a tu Espíritu Santo, porque nosotros somos portadores de tu Espíritu y porque Él está a cargo de esta edición, como cada semana. Te damos gracias y bendecimos a toda la audiencia en este momento. En el nombre poderoso de Yeshua de Nazaret. Amén. Bueno, y en este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante, pero también muy importante, importantísimo, porque se trata de la profecía, el don de profecía, y se trata también, vamos a estar hablando de el ministerio del profeta. Hoy en día escuchamos gente profetizando, diciendo cosas que van a suceder, lanzando palabras de vida, y queremos saber que debemos de ahondar dentro de esas aguas. Entonces vamos a ir a la escritura, porque quizás tú te preguntes, quizás no hayas oído mucho de este tema, pero bueno, vamos a estar hablando de esto. ¿Qué cosa es la profecía? ¿Qué cosa es un profeta? ¿Soy yo un profeta? ¿Puedo yo profetizar? ¿Me es legado a mí hacerlo? Todas esas cosas las vamos a estar hablando. Vamos a ir un momento al versículo que hemos puesto como versículo clave, aunque vamos a estar hablando de otras escrituras. Los que ya están acostumbrados a mis enseñanzas saben que yo manejo muchos versículos porque me gusta documentar lo más posible y también me gusta edificar lo más posible también a aquellos que están comenzando a caminar en la palabra. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. 1 Corintios. Espero que se estén conectando para recibir una palabra fresca del trono. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 14, del 1 al 3. Vamos a leer hasta el 3. Dice: sigue el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, la palabra, la profecía, es para edificación, es para exhortación, es para consolación, no es para condenación.
Aunque la palabra profética se puede usar y hay hombres y mujeres de Dios que tienen esa unción para poder, yo diría, no me gusta usar la palabra regañar, pero me gusta decir amonestar, que es como se habla en la palabra, amonestar a aquellos que están en el camino equivocado, dar una palabra de consejo, dar una palabra de guía. Entonces, todas estas cosas hace la profecía. La profecía, la definición de la profecía, y te la voy a decir por si la quieres tomar nota, es la declaración divina o el fluir divino que tiene voluntad y tiene propósito. Y eso solamente viene de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Simplemente nosotros, sus hijos, los que estamos llenos por el Espíritu Santo, pues somos la vasija para que Él nos use. Pero nunca debemos olvidar que la palabra profética tiene que venir del trono, si no es una palabra que es pura carne. Entonces, ¿para qué es la profecía? Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿para qué yo necesito una profecía? Si yo tengo la palabra. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a hablar, probablemente no nos dé tiempo a cubrir todo este material que hemos preparado, pero vamos a ir hablando por secciones para que esto quede bien claro, pues hay mucha confusión a veces en el pueblo y la palabra dice que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, el Espíritu Santo nos aclara, el Espíritu Santo nos edifica, el Espíritu Santo nos explica, si podemos decir así, todas las cosas para que nosotros no seamos confundidos. La profecía, el don de profecía, es un don inspiracional. Hay 9 dones del Espíritu Santo. Se dividen en 3 grupos de 3. Y en el grupo de 3 de los dones inspiracionales se encuentra el don de profecía. Ahora, ¿qué es el don de profecía? Ya lo hablamos. Es la fluidez, es la declaración que tiene propósito, tiene voluntad. Y es una declaración que viene inspirada por el Espíritu Santo. Recuérdense, nosotros no oímos directamente a Dios hablar. Nosotros oímos al Padre a través del Espíritu Santo. Porque sabes una cosa, si nosotros oyéramos verdaderamente la voz del Eterno, nos quedaríamos muertos. De la misma manera que no podemos verlo cara a cara. Porque se lo dijo a Moisés, nadie ha visto mi rostro cara a cara. Nadie puede ver al Señor cara a cara y quedar en esta tierra. Que quede bien claro que cuando tú oyes el mensaje de Dios, aquellos que se mueven en ese don, aquellos que son usados en el don profético, pues tú estás oyendo una cosa filtrada por el Espíritu Santo. Ahora bien, dijimos que la profecía sirve para traer edificación, para traer consuelo, para traer exhortación. Cuando una palabra profética se da, especialmente en un lugar congregacional, delante de varias personas, y esa palabra no trae estos 3 elementos, esa palabra debe ser descartada. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y dice la palabra que ya no hay pues ninguna condenación. Así es que nosotros no podemos ser condenados. Porque Jesucristo llevó toda esa condenación. Él llevó todo nuestro pecado para que nosotros fuéramos libres por la gracia infinita del Padre. Ahora bien, ¿qué es un profeta? Usted me dirá, bueno, ¿qué cosa es un profeta? Yo escucho, hay muchas personas que nos están viendo ahora y pensarán o no han estado en contacto, no han estado quizás delante de la presencia de un profeta. Un profeta es un vaso, una vasija usada por Dios para decir, para expresar, para declarar, para emitir los decretos, las declaraciones, el consejo, la amonestación, la guía, etcétera, del Eterno. El Espíritu toma esa persona y esa persona trae
No lo que se le ocurre en la mente, porque la profecía no viene de la mente, la profecía viene del espíritu del hombre, porque ahí es donde está el Espíritu Santo. Entonces trae esa palabra. Puede ser un mensaje primero en lenguas y después hay una interpretación. O puede ser simplemente que estén dos personas conversando y de momento hay lo que se le llama, en inglés se le llama un download. Y quiere decir como que bajó un depósito, de momento bajó algo hacia esa persona y esa persona se ve movida a decir, oigo o creo oír la voz del Espíritu que dice, y ahí le da la palabra profética o la palabra de guía o lo que sea. Pero le dice lo que el Señor está queriéndole comunicar a esa persona. Por eso es que el don profético es un don de comunicaciones. Usted nunca va a ver un profeta callado. Una persona con el don profético es una persona que habla, se expresa, se manifiesta en una forma yo diría en una forma muy nítida para que sea entendido. Nunca acepte esas profecías raras que da la gente que usan palabras extrañas. El Dios que usted sirve no es un Dios, como le dije antes, no es un Dios de confusión, ni tampoco un Dios que le va a decir palabras que usted no va a entender, porque eso no es bíblico. Entonces, vamos a hablar de el significado, de dónde viene la palabra profecía. La palabra profecía viene del griego profetes. De ahí salió también la palabra profeteia. Y se fue pasando al latín, al viejo latín, y al francés, que es profecía, y al inglés, que es prophet o prophet, y al español, que es profeta, y a los otros idiomas. Ya eso se queda traducido a otros idiomas. Ahora, ¿qué es en hebreo? Porque verdaderamente la primera vez que se oyó la palabra profeta no fue en griego, se oyó en el hebreo. La palabra profeta en hebreo se dice naví, repítalo, naví. Y la palabra profetiza, la mujer que profetiza, es una profetisa, no es un profeta. También he escuchado muchas veces decir la profeta no sé qué y la profeta no sé cuánto, y es erróneo, porque cuando usted le está diciendo a una mujer profeta, le está poniendo el nombre de un hombre, o sea, la está llamando como si fuera un hombre. La mujer es navía, el hombre es naví. Así es que profeta, naví, profetiza, navía. Una mujer es una navía. Miriam, la hermana de Moisés, era una navía. Moisés era un naví. De hecho, voy a hacer un paréntesis aquí. Moisés es considerado en la escritura como el profeta de profetas. Fue el profeta mayor, fue el primer profeta y el profeta que más usó el Señor, porque ese sí que tuvo un encuentro con el Señor cara a cara. Entonces, otra palabra que podemos aprender en esta edición es la palabra José. José, me escuchan que estoy haciendo una pronunciación gutural porque en hebreo hay palabras que tienen una pronunciación gutural. Y José viene de la palabra jasón, que quiere decir visión. José quiere decir un vidente. El profeta tiene que ser vidente. Ahora, no todos los videntes son profetas. Así es que si usted por aquella cosa de la vida escucha a alguien decir yo soy un vidente, no vaya a pensar que es un brujo o una bruja o un espiritista o nada de eso, porque verdaderamente el profeta tiene que ser un vidente, la profetisa tiene que ser una vidente, y el que profetiza tiene que tener una visión. Si usted no tiene una visión, porque la profecía es una fotografía en su espíritu, es una visión, es una pintura que el espíritu le da a usted para que usted la describa y usted dé el mensaje lo más correctamente posible. Entonces, otra palabra porque la palabra José quiere decir un vidente o uno que ve el futuro. Pero también hay otra palabra que se dice en hebreo roé, que eso quiere decir también un vidente. Entonces, estamos hasta ahora claros de lo que significa la profecía y lo que significa lo que es un profeta o una profetisa.
En la Escritura nosotros escuchamos y hemos visto historias de cosas que se han suscitado desde el Viejo Pacto hasta el Nuevo Pacto. Y podemos entender de que hay diferentes niveles de profecía. ¿Cómo es eso? Bueno, le explico. Hay 4 niveles de profecía. La profecía de la Escritura, esa es la única que no se equivoca. La profecía de la Escritura es la palabra de Dios revelada a nosotros. Es esta Escritura que nosotros tenemos. La Escritura que por años y años hombres inspirados por el Espíritu Santo, porque tenían ese don inspiracional, fueron inspirados, fueron soplados por el Espíritu Santo para que ellos pudieran escribir los decretos de Dios. Lo que se habla en el cielo, el profeta lo pronuncia aquí en la tierra. La diferencia entre un profeta y un sacerdote es que el sacerdote habla a Dios, al Eterno, en nombre del pueblo. El profeta le habla al pueblo en nombre de Dios. Se lo repito otra vez. La diferencia entre un profeta y un sacerdote es diferente. La diferencia entre un sacerdote y un profeta son 2 cosas distintas. Porque el profeta, o mejor dicho, el sacerdote se para delante de Dios para hablarle por el pueblo. Él es la voz del pueblo. Él es la voz del pueblo, el sacerdote. Ahora, el profeta o la profetisa son voces de Dios para el pueblo. Entonces tenemos que tener muy claro eso, porque a veces no entendemos y creemos que una persona con un llamamiento sacerdotal, como puede ser un pastor o como puede ser un evangelista o quien sea, o cualquier hermano, pensamos que es lo mismo, y no todos son profetas, todos pueden profetizar, porque una de las cosas es que, lo acabamos de leer, es que Pablo dice que es bueno que desees ese don, es el mejor, porque tú estás hablando misterios, estás profetizando, estás trayendo estás trayendo un mensaje del trono de Dios, y estás trayendo exhortación al pueblo, estás trayendo, porque mire, usted no quiere. Los profetas del Viejo Pacto que traían aquello era terrible, porque eran profecías que casi siempre eran profecías bien fuertes, de muerte, de calamidades. Pero después que nosotros entramos en el periodo de la gracia, después que el Señor vino a rescatarnos, pues entonces podemos respirar. Y no le voy a decir que el Señor no pueda traer una profecía de juicio al pueblo, una profecía de exhortación para que no sigan caminando por el mal camino. Todo eso es válido, pero ya la profecía se convierte en una cosa de dar confort. O sea, el profeta tiene que venir y puede venir a dar una palabra de cautela, no hagas esto, qué sé yo, qué sé cuándo, porque te puede suceder tal cosa o más cual cosa. Pero si tú haces mi voluntad, si tú caminas en el camino que yo te digo, si tú obedeces mis mandamientos, si tú obedeces lo que yo te estoy diciendo que hagas, entonces vendrán las bendiciones, Entonces vemos que la profecía no viene a darte con una vara o con un mazo por la cabeza, sino a traerte una exhortación. Estás haciendo mal, pero si tú cambias tu camino, pues todo te va a salir bien. Yo voy a bendecirte y aquí no ha pasado nada. Amén. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar de los 4 niveles de profecía, aunque no nos va a dar tiempo, pero vamos a explorar, vamos a mencionarlos los 4 para que tengamos una idea. Y yo te exhorto a que tú tomes nota, porque es importante que nosotros tengamos estas notas para referencia. Porque lo más probable es que en algún momento en tu vida va a venir alguien a hablar contigo, va a venir alguien que es menor que tú en el Señor, una persona que es un niño en el Señor, y tú tienes que tener una respuesta. Entonces, los 4 niveles de profecía. El primero es la profecía de la Escritura, ya lo hablamos. Y después le voy a dar la Escritura que respalda esto.
Segundo, la oficina o el oficio del profeta. Aquí estamos hablando de ministerio, estamos hablando de manto, estamos hablando de llamado. Porque, ¿qué cosa es un profeta? Un embajador de Dios. Es uno que habla por Dios. Muy bien. Tercero, el don de profecía. El don de profecía es algo diferente a las otras cosas. El don de profecía puede tenerlo una persona, pero eso no lo hace un profeta. Entonces vamos a hablar más adelante de las escrituras. Porque el don de profecía consiste en traer el pensamiento de Dios. Es es ir al trono de Dios prácticamente y traer el pensamiento del Eterno para impartirlo al pueblo. Entonces eso también puede involucrar en una directa revelación, porque cuando viene el mensaje del trono trae revelación. Entonces algunos de estos mensajes, algunas de estas profecías también pueden ser cosas que hablen del futuro, porque para eso están los profetas. El profeta viene a hablar del futuro, pero también a darte la guía cómo traer ese futuro a tu vida, hacerlo manifiesto. Y número 4, el espíritu de la profecía, que es cuando el Espíritu Santo hace que las personas que no tengan el don de profecía puedan profetizar. O sea, el espíritu de profecía puede estar al alcance de todo el mundo. Y todo el mundo puede tomarlo, todo el mundo puede discernirlo, como se pudiera decir mejor. Ahora, no porque tú puedas discernir esa profecía, te hace un profeta. Entonces, vamos a ir ahora, ya que hemos hablado de los 4 niveles de la profecía, vamos a ir un momento a 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Estas páginas se pegan. A ver, 2 de Timoteo. Ok, aquí ya está. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Volvemos otra vez a hablar del mismo versículo, pero ahora estamos hablando en otro libro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros estamos aquí en esta tierra en un proceso, diríamos que un proceso de preparación. Porque nosotros estamos aquí, pero nosotros no vamos a terminar aquí. O sea, no es que nos vamos a quedar aquí y ya. No. Nosotros estamos aquí en esta tierra siendo preparados para algo mejor. El Padre, el Eterno, el Creador del cielo y de la tierra nos tiene preparado algo mucho mejor de lo que nosotros vivimos en esta tierra. Ahora, nosotros estamos siendo purificados, nosotros estamos siendo santificados, nosotros estamos siendo preparados, nosotros estamos siendo educados en la palabra y en los dones. Entonces, cuando alguna persona pueda decirte a ti de que, bueno, la palabra está llena de errores, la palabra se contradice, o la palabra, hubo mucha gente que hicieron muchas cosas malas, o muchas excusas, porque hay personas que usan excusas para no recibir la palabra y no recibir la liberación que tiene Jesucristo para ellos. Pero bueno, este versículo es el que le tienes que decir. Toda escritura es inspirada, porque los 66 libros de este libro, todos concuerdan, y todos concuerdan en una sola verdad.
Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y desde Génesis, hoy no podemos entrar en eso y eso tendría que ser una cosa más elaborada. Pero yo te puedo probar desde el primer versículo de Génesis, de que ahí ya empieza anunciando al Mesías. Cuando lo leemos en las escrituras hebreas, tiene que ser las escrituras en hebreo, no en español, no en inglés, no en chino, no. Tiene que ser en hebreo. Está ya anunciando el Mesías. Entonces, todas estos hombres y mujeres que vivieron en la Biblia, que hablaron, que testificaron, muchos de ellos fueron en diferentes tiempos, pero ¿sabes algo? Estaban bajo la misma unción, y es la misma la unción del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, lo que se llama en hebreo el Ruach, que es el aliento de Dios. Entonces, sabemos que la profecía de la Escritura es para redarguir, para instruir, para guiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que fue inspirada, fue soplada. Una inspiración es un soplo. Fue un soplo de Dios a estos hombres que se sentaron obedientemente y comenzaron a escribir según el Espíritu les dictaba. Yo me imagino que eso tiene que haber sido tan sublime. Quizás nosotros no le demos la atención o le demos el mérito que eso tiene, pero ser inspirados por el Espíritu Santo para escribir un libro que se va a continuar leyendo, se ha leído por años y años y años y años y continúa siendo leído, eso es una de las cosas más sublimes que podemos tener. Y gracias a que esos hombres fueron obedientes al Eterno y fueron inspirados por el Espíritu de Dios, pues hoy tenemos la Escritura para poder saber, para poder conocer cara a cara a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Y saber hacia dónde vamos. Entonces, ya creo que se nos está acabando el tiempo. Nos queda como unos 3 minutitos. Rápidamente quiero hablarles del oficio del profeta, pero lo voy a dejar ahí porque esto tiene que ser un poquito más elaborado. Quiero hablar lo que es el oficio del profeta, el cual yo me identifico y es un llamado bien lindo. Es un llamado sacrificado en el sentido de que el profeta lo que busca es la santidad siempre, la santidad, obedecer a Dios, la santidad. Y hoy en día eso se ha estado perdiendo. Quiero enfatizar en eso y eso lo vamos a dejar para la próxima edición. Pero recordemos que el oficio del profeta es el ministerio, es un manto, es un llamado. Y podemos verlo en Efesios 2:20 y lo vamos a dejar ahí para la próxima semana. Efesios 2:20 dice: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, sabemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra es una profecía completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos cómo comenzó la tierra, cómo el Señor hizo las cosas, cómo fuimos salvados por el Mesías, su Hijo amado, que lo mandó a rescatarnos. Y sabemos a través del Apocalipsis cómo va a terminar todo esto y dónde, cuál es el lugar nuestro en todo este rompecabezas. Así es que quiero invitarte. Si no conoces al Eterno, lo puedes conocer a través de su Hijo amado Jesucristo, Yeshua de Nazaret. Te invito a que hagas una oración y simplemente, no es mucho ritual, no es mucha, porque hay personas que piensan que esto es muy complicado. Simplemente tienes que decirle: Señor, en este momento me rindo ante ti, clamo a ti, sé que me escuchas y te pido que tú manifiestes la salvación de Yeshua, Jesucristo de Nazaret, por la sangre del Cordero. Clamo tu misericordia y declaro que de ahora en adelante solo a ti te serviré. Y eso es todo lo que tienes que hacer. La decisión es tuya y sí te recomiendo que comiences a buscar de la palabra, porque la palabra es la que te va a educar, la palabra es la que te va a edificar. Así que en este momento nos vamos a despedir, pero no sin antes dejarte la bendición sacerdotal que dice:
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro y te dé paz. Yivarechecha Adonai vishmerecha. Yaet Adonai panav elecha vichunecha. Yisa Adonai panav elecha וישם לך שלום, וישם לך shalom. Hasta la próxima edición. Shalom, shalom. Nos vemos.